Hola chicos, bueno, hoy vamos a ver lo que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico o ERGE. Esto es muy importante, pregunta de la doctora Panetta. Nosotras sabemos que ERGE es una condición patológica que aparece cuando el reflujo del contenido del estómago produce síntomas molestos o complicaciones. Todos, en algún momento de nuestra vida, hemos tenido ese reflujo que siempre decimos que es incómodo, que a veces lo denominamos como acidez, etc. Este reflujo muchas veces es fisiológico. El problema está cuando es tal la cantidad de este reflujo que comienza a lesionar la mucosa esofágica. Cuando se produce esta lesión de mucosa esofágica, estamos ante la presencia de una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Engloba a todos los pacientes sintomáticos, independientemente de la existencia de lesiones endoscópicas o no. El reflujo gastroesofágico es un fenómeno fisiológico que acontece principalmente en los periodos postprandiales por relajación del esfínter esofágico inferior. Cuando se distiende la cámara gástrica, se produce una distensión, una dilatación del esfínter esofágico inferior, lo que lleva a que el contenido gástrico regurgite o haga un recorrido reverso al normal y por eso se produce el reflujo. Este reflujo tiene una composición ácida y que junto con la saliva, que tiene una composición básica, un pH básico, termina actuando o termina neutralizándolo para que la mucosa no se vea lesionada por el paso de este ácido. Una vez que se ha refluido retrógradamente el material gástrico, o sea que una vez que se produjo el reflujo, suele haber una disminución de la motilidad del cuerpo esofágico. Por lo tanto, una vez que ascendió este reflujo y llegó al esófago, el esófago reduce sus movimientos de peristaltismo. Y ahí el contenido gástrico, el jugo gástrico, pasa más tiempo en contacto con la mucosa, reduciendo así la resistencia de la mucosa del esófago y llevando a las futuras lesiones. Además, otros factores que van a predisponer a lo que es ERGE es la hipersecreción ácida del estómago, la disminución del vaciamiento gástrico, la creación de una cámara supragástrica, los factores externos como es el consumo de alimentos, las comidas, las grasas, el café, el chocolate, los picantes, los fármacos como los antagonistas de los canales cálcicos, los anticolinérgicos, las benzodiazepinas. Todos estos tienden a aumentar la producción de reflujo. Las manifestaciones clínicas principalmente van a ser la pirosis retroesternal, la regurgitación ácida y la disfagia. El paciente refiere que tiene un ardor, que le arde, que le duele detrás de la garganta, detrás del esternón, perdón. Él suele decir que por ahí está todo incómodo, que le arde, además que tiene acidez, que tiene un amargor en la boca. También la disfagia, porque a veces el paciente deja de comer porque dice, si como esto me da acidez, si como esto otro me da acidez, entonces también reduce el consumo. Y por otro lado, cuando se produce la lesión a nivel de la mucosa, el paciente cada vez que va a comer le cuesta tragar porque le duele. Puede tener otros síntomas como es el dolor torácico de origen no cardiológico, por eso siempre tenemos que diferenciar un angor pectoris, una angina de pecho, de un ERGE, de un reflujo gastroesofágico. El paciente también puede tener tos crónica debido a las microaspiraciones del mismo reflujo, puede tener broncoconstricción y alteraciones del esmalte dental. Este reflujo cuando llega a la boca produce una lesión de todo el esmalte y lo erosiona. El diagnóstico de ERGE es eminentemente clínico, porque el paciente llega y dice, tengo pirosis, tengo ardor, tengo regurgitación, entonces, listo, es la clínica. Pero además, si cuando nosotros comenzamos el tratamiento con los fármacos inhibidores de la bomba de protones o con los antagonistas H2, ya sea omeprazol o ranitidina, si el paciente mejora, confirmamos diagnóstico de ERGE. Entonces, pregunta de examen. ¿Cuál es el diagnóstico de ERGE o cómo confirmamos ERGE? Con la clínica más la buena respuesta a los fármacos, como son los antiácidos o los inhibidores de la bomba de protones o los antagonistas H2. ¿Podemos hacer una endoscopía? Sí, podemos hacer una endoscopía, pero a todos los pacientes no les voy a hacer una endoscopía. O sea, pues si el paciente viene y me dice, me arde cuando trago, no le voy a decir inmediatamente hacer una endoscopía, porque es un método extremadamente invasivo que cuando ustedes le digan al médico, que se haga al paciente cuando le digan,
que se haga una endoscopía, el paciente se va y no vuelve más. Entonces, la endoscopía está limitada solamente a algunos síntomas. Y esta es otra pregunta de examen. ¿Cuál es indicación de endoscopía digestiva alta? La presencia de los síntomas de alarma, que los síntomas de alarma son la disfagia, la anemia, la pérdida de peso, los vómitos, el síndrome consuntivo, la ausencia de respuesta al tratamiento con las dosis plenas de los inhibidores de la bomba de protones y el estudio previo a una cirugía antirreflujo. Si yo al paciente ya hice su tratamiento no farmacológico, le suspendí todas las comidas que podían provocar reflujo, le di las dosis máximas del omeprazol, bien, le di ranitidina dosis máxima, y el paciente sigue sin mejorar, ahí hago una endoscopía. O si el paciente responde bien a los inhibidores de la bomba de protones, por ejemplo, pero dice que le cuesta tragar sólidos, hago otra endoscopía. O si el paciente viene y me dice, sí, doctora, ¿sabe qué? El último mes perdí 10 kilos, hago otra endoscopía, porque el paciente puede estar ya con un cáncer. Existen otros métodos complementarios también en ERGE, como es la pHimetría ambulatoria de 24 horas, que es para documentar la existencia de reflujo ácido en pacientes con síntomas típicos, pero con endoscopía normal y que no responden al tratamiento. Y después tenemos lo que es la pHimetría y la impedanciometría, para documentar la existencia del reflujo patológico no ácido, porque el paciente puede tener un reflujo gastroesofágico que sea no ácido, y la correlación con los síntomas. En aquellos pacientes con síntomas típicos de ERGE y una pHimetría normal. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de ERGE? Disfagia, regurgitación y pirosis retroesternal, y además la buena respuesta al tratamiento. Los diagnósticos diferenciales de ERGE deben ser la disfagia, para que descartemos esofagitis eosinofílicas, esofagitis por reflujo, estenosis esofágica, cáncer esofágico y trastornos motores, como es la acalasia esofágica. También otro de los diagnósticos diferenciales es el dolor torácico. Siempre con un paciente con dolor torácico, lo primero que tenemos que hacer es descartar enfermedad coronaria, la esofagitis por medicamentos y los trastornos motores. Cuando tenemos un paciente que refiere a regurgitación, debemos también descartar el divertículo de Zenker, los trastornos motores específicos como la rumiación, los eructos supragástricos, la aerofagia. La rumiación la vemos más que nada en los pacientes que ya tienen demencia senil, una enfermedad de Parkinson, que es el hecho de que comen y regurgitan la comida y siguen masticando. Y también la pirosis como síntoma aislado, porque debemos descartar una hipersensibilidad esofágica, porque es una pirosis asociada a reflujo ácido no patológico, y la pirosis funcional, cuando existe solamente la pirosis, pero no hay asociación con reflujo. Y en este caso sí vamos a utilizar la pHimetría con impedanciometría. El tratamiento de ERGE es muy sencillo y por lo tanto es muy importante. No deberíamos llegar a que ningún paciente tenga un esófago de Barrett si nosotros hacemos un tratamiento oportuno y el paciente responde al mismo. Empezamos siempre con las medidas no farmacológicas, por lo tanto aplicamos medidas dietéticas para evitar alimentos y fármacos que favorezcan la incompetencia del esfínter esofágico inferior, como el chocolate, las comidas picantes. Vamos a evitar las bebidas gaseosas, las bebidas alcohólicas. Vamos a pedirle al paciente que deje de fumar, que se abstenga de fumar o que fume menos. Las medidas higiénicas o higiénico-conductuales también van a referirse más que nada a la disminución del peso en los pacientes obesos con una reducción del 10% de su peso, la actividad física y los factores mecánicos que van a favorecer el reflujo gastroesofágico. Vamos a hacer que el paciente cene varias horas antes de dormir, por lo menos 3 horas antes de dormir, que no coma en exceso, que no coma en cantidad, y vamos a evitar también prendas que compriman el abdomen. Si el paciente, por otro lado, tiene síntomas predominantemente nocturnos, se deben evitar la ingesta de alimentos las 3 horas previas, se debe dormir sobre el lado izquierdo y vamos a elevar el cabecero de la cama, ¿sí? No es ponerle más almohadas, sino dejar la cama inclinada, con la cabecera más alta que la parte de los pies. Y el tratamiento farmacológico va a estar dado por los inhibidores de la bomba de protones. Estos son la piedra angular del tratamiento.
Vamos a darle en ayunas, media hora antes del desayuno, al paciente le podemos dar omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, bien, cualquiera de los inhibidores de la bomba de protones. Si aún así el paciente no responde y sigue con los síntomas, sigue con todo, lo que vamos a realizar es una fundoplicatura quirúrgica para mantener un segmento del esófago en situación intraabdominal. Ustedes recuerden que nosotros teníamos que el esófago presentaba una porción intraabdominal y una porción intratorácica. Cuando nosotros tenemos la unión del esófago con la curvatura menor del estómago y viene lo que va a ser el fondo gástrico, el fundus gástrico, se toma ese fundus y se lo envuelve, digamos, es como que hacemos un anillo alrededor de este esfínter esofágico para que sea el fondo gástrico el que termine haciendo la constricción del anillo esofágico inferior, que es el que tenemos dilatado. ¿Por qué nosotros siempre tenemos que controlar y prestar atención a lo que es esto del reflujo esofágico y del ERGE? Porque tenemos una complicación muy temida que es el esófago de Barrett. Esto es muy importante para que lo manejemos para todos los cánceres cuando lo veamos en adelante y para que ustedes también lo aprendan. Nosotros tenemos dos conceptos muy importantes en cuanto a los cambios celulares. Por un lado, la metaplasia y por otro lado, la displasia. Una metaplasia es el reemplazo de un epitelio por otro. ¿Qué significa? El esófago de Barrett va a pasar a tener un epitelio, el esófago va a tener que tiene su epitelio normal, nosotros tenemos que el epitelio normal del esófago es un epitelio estratificado, que cuando hablamos de metaplasia, lo que se produce es un reemplazo por un epitelio intestinal. El epitelio intestinal era un epitelio simple, cilíndrico, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ahora el esófago, que tenía estas células planas estratificadas, va a tener células cilíndricas simples. Eso es metaplasia. Cuando se produce esas cosas, no hay ningún problema porque es un epitelio conocido, por así decirlo. ¿Dónde está el problema? Cuando esta metaplasia gira o torna, se vuelve una displasia, porque la displasia es una alteración estructural de la célula. Por lo tanto, esta alteración estructural yo no sé cómo va a responder y yo no sé en qué momento esta anomalía comienza a reproducirse e iniciar todo un ciclo de la oncogénesis dándome un cáncer de esófago. Bien, eso es muy importante que nosotros lo tengamos claro. La diferencia entre displasia y metaplasia. Metaplasia no da cáncer, displasia da cáncer. Entonces yo tengo un esófago, un paciente con ERGE, que lo estoy tratando, pero ya no está respondiendo bien a los inhibidores de la bomba de protones. Vamos a hacerle una endoscopía y vamos a descubrir que tenemos un esófago de Barrett, o sea, una metaplasia intestinal a nivel esofágico. Bueno, cagamos, ahora tenemos un problema. Nosotros vamos a hacerle un seguimiento a este paciente, ¿sí? Todo el tiempo, porque tengo que, en cuanto el epitelio cambie, tengo que detectarlo. Si yo tengo un esófago de Barrett sin displasia, chao, tranca palanca. El seguimiento endoscópico cada 3 a 5 años. Es como, bueno, amigo, mira, tenés un esófago de Barrett, no presentas displasia, así que te voy a ver en 3 años para otra endoscopía. Cualquiera de estos síntomas de alarma, la disfagia, la anemia, la pérdida de peso, los vómitos recurrentes que no se dan los síntomas, volves a verme por el consultorio y en 3 años te hago una endoscopía. Si durante el seguimiento aparece displasia, vamos a hacer lo que se hace cuando tenemos displasia. Si yo tengo una displasia de bajo grado, le hago una endoscopía, saco una muestra, la ve el patólogo, uy, sí, tenemos una displasia. Yo debo hacer que esa muestra la vea otro patólogo más. ¿Por qué? Porque tanto los diagnósticos de la anatomía patológica como de los diagnósticos por imagen son operador dependiente. Depende de lo que ven los médicos, lo que tiene. Si el médico no sabe o no ve, el paciente no tiene. ¿Bien? Entonces, yo tengo mi esófago de Barrett con displasia de bajo grado. Lo llevo a otro patólogo, me dice, sí, esófago de Barrett con displasia de bajo grado. Listo, confirmamos la displasia de bajo grado. Hacemos un seguimiento endoscópico cada 6 a 12 meses o directamente un tratamiento endoscópico donde removemos toda la zona.
¿Qué pasa si yo tengo el esófago de Barrett, pero con una displasia de alto grado? O, en este caso, que puede pasar, tengamos un carcinoma intramucoso. Vamos a tener una displasia de alto grado o un carcinoma intramucoso confirmado, porque volvemos a hacer lo mismo. Nuevamente mandamos la muestra a un segundo patólogo e iniciamos tratamiento endoscópico, que es la resección del tumor. Fundamental este cuadrito y saber cuándo vamos a tener cáncer y cuándo no. Nosotros siempre, cuando tenemos un paciente con posibilidades de padecer cáncer, tenemos que llegar antes que el cáncer. ¿Sí? Control, 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 y en cuanto de la primera síntoma, la primera aparición, lo sacamos. ERGE es un tema fácil, es un tema bonito, es un tema cortito, y que además es preguntado principalmente por la doctora Panetta, y también por Campos. Ahora vamos a pasar a otro tema, que es la gastritis. Bien, nosotros cuando hablamos de gastritis vamos a hablar de una inflamación histológicamente demostrada de la mucosa gástrica. Esto no es que, uy, me duele el epigastrio, me duele la panza, debo tener gastritis. No, la gastritis es la inflamación histológicamente demostrada. Yo hice una endoscopía, tomé una muestra, la llevé al patólogo y el patólogo me dice, sí, aquí hay un infiltrado inflamatorio, es gastritis. La gastritis nosotros la podemos clasificar como gastritis aguda, una gastritis atrófica crónica y las modalidades poco frecuentes de gastritis. Linfocítica, eosinófila, enfermedad de Crohn, sarcoidosis, gastritis granulomatosa aislada, gastritis de cuerpos de Russell, etc. Vamos a tener lo que son las gastritis de estrés, y esta principalmente es la que vemos en el hospital. Cuando ustedes vayan al Vera Barros, van a notar que hay muchos pacientes a los que se les administra ranitidina. ¿Sí? Ustedes van a ver que la hojita de enfermería o la hoja de medicación, además de la medicación del paciente, como puede ser un ketorolac, una buscapina, tiene ranitidina, porque se ha estudiado que existe una gastritis por estrés mientras el paciente permanece internado. Por otro lado, vamos a tener las gastritis por fármacos, que están dados por los ácidos acetilsalicílicos, la vallaspirina, el AINES, el paracetamol. ¿Sí? Vamos a tener la gastritis por tóxicos, cuando está dada por el alcohol, por la cocaína. Las gastritis por reflujo biliar, estas son súper poco frecuentes, aproximadamente se la ha descrito como una complicación en el 2% de los casos de las colecistectomías, donde se produce un reflujo. El hígado produce toda la bilis que le envía al duodeno, y del duodeno hace un reflujo que llega al estómago y lesiona la mucosa gástrica. Y las gastritis agudas por Helicobacter pylori, que suelen ser, son frecuentes y asintomáticas. Y también vamos a tener lo que son las gastritis erosivas enteropáticas, que son muy poco frecuentes y que se caracterizan por múltiples lesiones a lo largo de la mucosa gástrica, y se acompaña de anorexias, náuseas, vómitos y molestias abdominales inespecíficas. Las gastritis agudas, que era una de las 4 de gastritis, son las causas más frecuentes, o sea, son las más frecuentes, y también la causa infecciosa es la más frecuente, principalmente dado por lo que es el Helicobacter pylori. Es un padecimiento de presentación súbita, con dolor epigástrico, náuseas y vómitos, y vamos a encontrar un intenso infiltrado de neutrófilos con edema e hiperemia. ¿Qué es lo importante de esto? Yo tengo una gastritis aguda, ¿verdad? Entonces, ¿qué inflamatorio tengo? ¿Qué infiltrado tengo? Infiltrados de neutrófilos, ¿sí? O de polimorfonucleares. ¿Por qué? Porque es una infección aguda. Cuando es una gastritis crónica, mi infiltrado va a ser mononuclear, porque ella es crónico, es de uno solo. Los pacientes que la presentan suelen ser pacientes de edad avanzada, pacientes alcohólicos, enfermos con VIH, y además de el Helicobacter pylori, también vamos a tener que las gastritis agudas pueden estar dadas por la Escherichia coli, Proteus, Haemophilus, y también en pacientes inmunodeprimidos por citomegalovirus o por herpes simple. Por otro lado, otra entidad que tenemos es la gastritis crónica, que es aquella que cuando
infiltrado inflamatorio está constituido por células mononucleares, lo que les dije recién, polimorfonucleares, inflamación aguda, polimorfonucleares, inflamación crónica, mononucleares. En el caso de la gastritis crónica, vamos a tener que la fase temprana es la gastritis superficial. ¿Esto qué significa? Que todos los cambios que se están produciendo a nivel de la mucosa se limitan solamente hasta la lámina propia. Hay edema, hay infiltrado, pero las células gástricas se encuentran intactas. A medida que se cronifica este cuadro, vamos a tener lo que es la gastritis atrófica, donde el infiltrado inflamatorio se profundiza en la mucosa, se produce ya la distorsión de la estructura gástrica, la destrucción progresiva de las glándulas. Y finalmente tenemos la atrofia gástrica, que es la etapa final de la gastritis crónica, donde todas las estructuras glandulares están perdidas, el infiltrado inflamatorio es escaso y los pliegues que se veían a nivel de la mucosa prácticamente ya no están. Por otro lado, esta gastritis crónica nosotros podemos clasificarla en un tipo A, un tipo B o un tipo AB. El tipo A, más que nada, está dado por una forma autoinmunitaria, cuando los pacientes, por ejemplo, son muy nerviosos, cuando tienen algunas patologías reumatológicas, como puede ser lupus, si tienen alguna artritis, las manifestaciones extraarticulares de la artritis, y también si tienen una enfermedad crónica inflamatoria, una enfermedad intestinal inflamatoria. Por otro lado, tenemos el tipo B, que tiene un predominio central, que se relaciona con el Helicobacter pylori. Y luego tenemos el término AB, que es un trastorno mixto que va a afectar al antro y al cuerpo gástrico. La tipo B, más que nada, se localiza a nivel del antro. El tratamiento de la gastritis crónica, y esto siempre lo decía el doctor Molina en su clase, está dirigido principalmente a las secuelas, no a la inflamación. Que el paciente tenga gastritis, ¿qué me va a dar? Una úlcera, por lo tanto yo tengo que evitar que el paciente llegue a la úlcera. Puede producir anemia, una anemia perniciosa, una anemia megaloblástica, tengo que evitar eso. ¿Sí? Entonces, yo voy a tratar todas las consecuencias de esta gastritis, y cuando yo haya tratado las consecuencias de la gastritis, lo más probable es que pueda haber solucionado la gastritis. A menudo se recomienda la erradicación del Helicobacter pylori, incluso este PUD es si no hay úlceras, ¿bien? PUD significa úlceras, ni linfoma MALT de baja malignidad. Y esto es pregunta de examen. Erradicación del Helicobacter pylori. ¿Cómo vamos a hacer la erradicación? Nosotros tenemos la famosa triple terapia. Aquí tenemos además 3 alternativas. Una de ellas es subsalicilato de bismuto más metronidazol más tetraciclina. Otra alternativa es la ranitidina o el citrato de bismuto más tetraciclina más claritromicina o metronidazol. Y la otra opción es el omeprazol o lansoprazol más claritromicina más metronidazol o amoxicilina. ¿Bien? Pero siempre utilizamos 3 fármacos. Si el paciente no responde, ahora sí vamos a utilizar un cuarto fármaco y vamos a hacer omeprazol, subsalicilato de bismuto, metronidazol y tetraciclina. Bien. Ahora vamos a úlcera péptica. La úlcera o la úlcera péptica se define como la pérdida de la integridad de la mucosa del estómago o del duodeno que va a producir un defecto local o una excavación a causa de la inflamación activa. Sí, es una lastimadura básicamente. Las úlceras se van a producir en el estómago o en el duodeno o en ambos. Y muchas veces son de naturaleza crónica, o sea, el paciente tiene una úlcera durante 10 años, durante 20 años. Etiología y factores de riesgo. Principal factor de riesgo es la presencia del Helicobacter pylori y podemos tenerlo incluso en aquellas personas que no tienen Helicobacter. También vamos a tener que otros factores de riesgo es el consumo de los AINES, la presencia de un gastrinoma, ya sea un síndrome de Zollinger-Ellison, y también hay factores que no están demostrados, pero que en algunos pacientes sí causan úlceras, como son el estrés, el café y el alcohol. Por ejemplo, si yo siempre tomo café y nunca tengo gastritis, listo,
no pasa nada. Para mí el café no me provoca una úlcera ni una lesión a nivel de la mucosa gástrica. Pero puede haber otra persona, alguno de ustedes, por ejemplo, que cuando toma café siente una irritación, un dolor tremendo y le provoca una úlcera. Por eso son factores no comprobados, pero que contribuyen en algunas ocasiones. Las manifestaciones clínicas de las úlceras es el dolor abdominal, que no es patognomónico, y siempre que tenemos un dolor abdominal localizado en el epigastrio debemos descartar infarto, así que este no nos dice nada. Y vamos a tener que el dolor epigástrico es un dolor que se describe como urente o lacerante. El paciente siente que le están atravesando el estómago. Se puede presentar en cualquiera de las dos úlceras y en algunos casos se describe como el hambre dolorosa. El paciente come y se le pasa el dolor. Cuando nosotros tenemos una úlcera duodenal, vamos a tener que el dolor abdominal comience entre 1 hora y media a 3 horas antes de una comida. ¿Bien? Y comemos y se alivia. En el caso de las úlceras, gástricas, esto no pasa. El paciente pasa todo lo contrario. El paciente come y le duele. Vamos a tener también que los pacientes de edad avanzada tienen menos probabilidad de sufrir dolor abdominal como manifestación de la úlcera duodenal. Por lo tanto, es un paciente que puede llegarnos a la guardia con una hemorragia digestiva por la misma perforación de la úlcera. Y él ni se dio cuenta del dolor. La náusea y la pérdida de peso son bastante frecuentes en los individuos con úlcera gástrica. Además, puede tener síntomas acompañantes como los vómitos, las náuseas, pero que van a tener una variedad también en cuanto a la intensidad y a la duración. El paciente va a cursar con una dispepsia, o sea que come y siente inmediatamente una sensación de plenitud, puede irradiarse hacia la espalda el dolor, va a tener un inicio súbito de dolor abdominal intenso y generalizado. Cuando nosotros tenemos esto y el paciente vomita sangre o se pone hipotenso, vamos a pensar en una úlcera perforada. Y el empeoramiento del dolor con las comidas, las náuseas y el vómito de alimento no digerido va a sugerir más que nada una obstrucción en la salida del orificio gástrico, o sea, a nivel del píloro. Las heces salen negras o hay presencia de pozos de café en el vómito que indican hemorragia. A nivel de la exploración física vamos a tener hiperestesia epigástrica, vamos a encontrar también, podemos tener taquicardia y ortostatismo por la misma hemorragia que puede tener el paciente o porque lleva 1 hora vomitando. Un abdomen tenso como una tabla sugiere perforación, porque tenemos irritación peritoneal, y el chapoteo a la sucusión, cuando yo apoyaba la mano como Dressler para hacer a nivel del estómago, si yo encontraba líquido retenido, voy a pensar en una obstrucción del orificio de salida gástrica. Las complicaciones de la gastritis van a ser las hemorragias, lógicamente, las obstrucciones, las penetraciones que causan pancreatitis, una perforación, una arma blanca y una carencia de respuesta al tratamiento. El diagnóstico de gastritis dijimos que era eminentemente clínico, por lo tanto vamos a que solicitar una endoscopía al paciente, y una vez que nosotros realizamos la endoscopía, vamos a visualizar la presencia o no de la úlcera. ¿Cuándo vamos a distinguir, por otro lado, si yo tengo una úlcera que es buena o mala? Porque la úlcera también es factor predisponente para cáncer. Entonces, ¿yo qué tengo que ver? Si dentro de la úlcera, una vez que yo hice la endoscopía y estoy viendo la úlcera, si existen vasos de neoformación, si existe adentro una tumoración más agregada a estas úlceras, y también la ausencia de los pliegues propios de la mucosa del estómago. El tratamiento siempre en la causa de las úlceras es el alivio del dolor, la cicatrización, la evitación de complicaciones y la prevención de recurrencia, o sea que esto no vuelva a suceder. La restricción dietética es innecesaria, o sea, yo no le voy a decir al paciente, mira, no comas asado y todo esto, porque actualmente con los medicamentos que se están brindando se ayuda a controlar bastante la enfermedad de las úlceras. Pero sí vamos a suspender los AINES, vamos a suspender el tabaquismo y vamos a aumentar la actividad física.
Es importantísima la erradicación del Helicobacter pylori. Y vamos a utilizar para curarle estas úlceras, en el caso que ya le hayamos dado de alta a la paciente, omeprazol. El caso del tratamiento quirúrgico, cuando no responde el tratamiento médico, lo que se hace es una gastrectomía subtotal. O sea, sacamos el pedacito afectado y lo llevamos a anatomía patológica. Chiquillos, vean los videos y lo que sea me están escribiendo al grupo. Ya vamos a tener la clase por mí. Yo les voy a avisar un día antes.